En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Estamos ahora en el quinto apartado de este capítulo, donde el Catecismo dedica 11 números, del número 731 al 741, a hablar del tema que tiene como título El Espíritu y la Iglesia en los últimos tiempos. El día de hoy vamos a profundizar en 4 números, del 733 al 736, dedicados al tema El Espíritu Santo es el don de Dios. Número 733 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: Dios es amor, y el amor es el primer don. Contiene todos los demás. Este amor Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Número muy corto, pero muy profundo. Fijémonos cómo comienza el catecismo definiendo a Dios, recogiendo esos pasajes bíblicos como Dios es amor. Ese es Dios. Primera de Juan 4:8. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es verdad que a Dios le podemos designar a través de algunos atributos. Decimos, ¿no? Dios es omnipotente, Dios es infinito, Dios es cercano, Dios es bondadoso, Dios es paciente, etcétera, etcétera. Todos los atributos que referimos a Dios, siempre puestos en grado máximo, todos ellos pueden ser referidos a Él. Pero aquí hay algo más. Cuando decimos que Dios es amor, es algo más que unos atributos, aunque estén elevados a la máxima potencia. Estamos diciendo que Dios es amor porque forma parte de su propia esencia intratrinitaria. Recuerden que hemos ido explicando en muchas catequesis este término de Trinidad, intratrinitaria, sobrenatural. El Padre, en su propia sobreabundancia, engendra por amor, no por necesidad. Por amor engendra, por amor crea el mundo. Cuando decimos que lo propio del Hijo es recibir el amor del Padre, incluso también llegamos a decir que el amor infinito que se profesan entre el Padre y el Hijo llega a constituir la persona del Espíritu Santo. Ya no es un atributo nuestro que aplicamos a Dios en la máxima expresión, el decir que Dios es amor, ya no es eso. Estamos viendo en esa pequeña definición un reflejo de la realidad intratrinitaria. La esencia de la Trinidad es el amor. Este término está referido en sentido propio, no tanto referido a nosotros, sino en sentido propio a la Trinidad. Fíjense bien, queridos amigos, cuando decimos, por ejemplo, Dios es nuestra esperanza,
es algo que está referido a mí. ¿eh? Pero Dios en sí mismo no es una esperanza. Decir Dios es amor es definir a Dios con el nombre de una virtud en grado máximo. No, porque lo que estamos diciendo es que ese Dios es amor, es la esencia íntima de Dios revelada en nosotros. ¿Sí? Cuando decimos Dios es nuestra esperanza, estamos hablando es de nosotros. Cuando decimos Dios es amor, estamos hablando es propiamente de Él. El amor es definido como un reflejo de la esencia de Dios. Más fuerte todavía, el punto de referencia es el ser divino, no nosotros. En la Sagrada Escritura hay otra expresión que podríamos calificar como revelación propia de Dios, que sería decir, Dios es la verdad. Posiblemente este sea el único término que sea comparable en cierto sentido al término de que Dios es amor. Éxodo 3:14. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, y así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Cuando dice yo soy el que soy, está diciendo yo soy la verdad de la existencia. Vosotros sois como una sombra del ser. Al afirmar que Dios es amor, que Dios es la verdad, se contiene ahí todo lo demás. Fijémonos cómo la afirmación del catecismo dice, y Dios nos ha derramado ese amor, su esencia, en el Espíritu Santo. No es que nos haya dado un poco de amor, como si Él fuera algo, un poco de algo, no. El amor no es algo, el amor es alguien. Esta es la clave. Cuando decimos Dios es amor, tenemos que entender que el amor no es algo que Dios nos da, ¿sí? Que el amor es alguien que se nos da a nosotros. No es tengan, ahí les doy, no. Es me doy. Dios mismo se nos da, porque es una entrega personal. Romanos 5:5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es Él el que se da, no nos manda un pedacito. Muy importante entender esto. También en nuestra manera de actuar y nuestra manera de comportarnos, pues uno podría estar toda su vida dando cosas, pero no dándose. Uno podría estar en su trabajo dándose, o podría estar en su trabajo dando un poquito. Podría estar en su familia dándose, o podría estar dando un poquito. Es una gran diferencia esta que nos expresa Dios en su amor. Y continúa el catecismo, número 734. Puesto que hemos muerto, o al menos hemos sido heridos por el pecado, el primer efecto del don del amor es la remisión de nuestros pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia vuelve a dar a los bautizados la semejanza divina perdida por el pecado. ¡Qué cosa más hermosa! La entrega amorosa de Dios a nosotros. Esa entrega, no ese que nos
da un poquito, sino su entrega de ese Dios amoroso a nosotros, queridos amigos, tiene dos efectos. Primer efecto, sanante. Segundo efecto, elevante. Así es como la doctrina católica lo ha distinguido. Dios nos sana y Dios nos eleva. Es verdad que las dos cosas tienen lugar al mismo tiempo, pero conviene distinguirlas para que podamos entender de qué se trata. Dios viene a nosotros y cura nuestras heridas y nos eleva a la condición de hijos de Dios. Y nos podemos preguntar, ¿qué es más? ¿Sanarnos o elevarnos? Es una pregunta tremenda. Y habría que decir que es más elevarnos. Porque de hecho Dios nos podría haber sanado del pecado sin elevarnos a esa condición de hijos. Dios podría haber hecho eso. Es más la elevación que la sanación. Dios nos podía haber sanado dejándonos en el estado en el que estaban Adán y Eva antes de haber pecado. Dios nos habría podido haber dejado ahí, pero no. Él da un paso más grande. Dice, estos me han fallado, me han pecado, y aún así los elevo a la dignidad de hijos. No solo los sano, sino que los elevo a algo que antes no tenían. Nos ha elevado a esa condición de hijos, nos ha metido en la intimidad intratrinitaria que Adán y Eva ni siquiera habían soñado, y tú y yo lo hemos tenido. Pero es imposible elevarnos a esa condición de hijos sin previamente sanarnos. Dios nos pudo haber sanado sin elevarnos, pero no nos puede elevar sin sanarnos. No se trata de una decisión caprichosa de Dios que dice, el que tenga pecado no le permito entrar. No, no es así. Es que la esencia del pecado es la no aceptación del amor. No aceptar el amor es una incapacidad para recibir el amor. Eso es pecar. El que no está purificado de su pecado es incapaz de ser elevado a la condición de hijo de Dios. Por eso es que en este número 724 el catecismo nos enseña que el primer efecto del amor de Dios es la remisión de nuestros pecados, es decir, la gracia sanante. En la parábola del buen samaritano, recuerden, queridos amigos, lo primero que hace ese samaritano, que es imagen de Jesucristo, cuando se encuentra con ese hombre apaleado, imagen de cualquiera de nosotros, postrado, tirado en el camino, lo primero que este buen samaritano hace es sanar de urgencia, vendar las heridas, ungirlas, para que no sigan, para que no siga brotando sangre de su cuerpo. Y después de haber sanado de urgencia las heridas, de haberlas vendado, de ungirlas, después lo eleva. ¿Dónde lo eleva? Lo carga en sus hombros. Él mismo lo toma, lo monta en su caballo y le lleva a la posada. Primero te sana en el suelo y después te eleva. Es la imagen de la gracia sanante y luego la imagen de la gracia elevante. Segunda Corintios 13:13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Así es como nos saluda la liturgia de la Santa Iglesia Católica, que ha tomado este versículo como ese saludo para iniciar la Santa Misa, por ejemplo. Es como la explicación de cómo se nos da a nosotros ese amor sanante y elevante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es una gracia redentora. Precisamente lo primero que hizo Jesús fue sanarnos. Para poder recibir el amor del Padre, primero era necesario lavarnos las heridas, porque estábamos incapacitados para ser elevados y para recibir el amor del Padre. Por eso la Santa Iglesia usa este saludo tan precioso. Fijémonos, cómo dice primero, la gracia del Señor Jesucristo. Sin Jesús Redentor no podemos recibir nada. Podemos recibir esa esponsalidad que tenemos todos con el amor de Dios. Segundo, dice el amor del Padre. Esa sanación nos ha elevado al amor del Padre, nos ha unido a ella, nos ha hecho sentirnos hijos, nos ha hecho descubrir lo que el hijo pródigo al volver a casa y al ver a su papá que le estaba esperando y que le dio un abrazo, nos hizo descubrir eso. Si ese hijo pródigo volvió a la casa del Padre, es porque había habido una gracia de Jesucristo, aunque sea invisible en esa parábola, una gracia de Jesucristo que había ido en su búsqueda y que había sanado sus heridas y por eso decidió regresar a la casa de su Padre. El hijo pródigo sintió el amor del Padre porque había sido visitado por la gracia redentora de Jesucristo que había curado sus heridas. Y tercero, la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da a través de una común unión, la unión con el Padre y la unión con el Hijo. Él es el que ha llevado a cabo la obra de santificación. Dios es amor. Y el primer efecto que tiene ese amor en nosotros es la remisión de nuestros pecados. Es muy importante esto, queridos amigos, y también es muy importante que no nos avergoncemos nunca de esta expresión, porque hablar del pecado es hablar del amor de Dios. No tener miedo ni vergüenza de reconocer que somos unos pecadores, porque de ahí va a brotar el amor de Dios. Por eso es que se dice en el don del Espíritu Santo sobre el temor de Dios, que no es que yo le tema a Dios, lo que tengo que tener es temor a alejarme de Él. ¿Sí? Continúa el catecismo en el número 735 y dice, Él nos da entonces las arras o las primicias de nuestra herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amor, como Él nos ha amado, este es el amor. Es el principio de la vida nueva en Cristo, hecha posible porque hemos recibido una fuerza, la del Espíritu Santo. En el don del Espíritu Santo hemos recibido las primicias, las arras, como un adelanto de lo que está por llegar. Es el don del amor recibido en el Espíritu Santo, esa comunión que tenemos con Dios por el Espíritu Santo. Es muy importante, queridos amigos, que veamos lo que estamos viviendo en esta vida como un adelanto, como unas arras de lo que está por venir. ¿Para qué? Para que valoremos todo lo que tenemos y hacemos. Santa Teresa de Jesús, cuando estaba fundando y reformando el Carmelo, ella le decía a los carmelos el palomarcito, donde tenía esa intimidad con Dios. Nosotros podemos prolongar eso
Y hablar también a lo mejor de nuestras familias. El don del amor en la familia son como las primicias de lo que está por llegar. El amor a nuestros padres, el amor a nuestra madre, son como las primicias de lo que está por llegar. O esa amistad profunda que tenemos con una persona, esa amistad preciosa, ese tesoro. Tenemos que pensar que ese tesoro son las arras de lo que está por llegar. O ese perdón que por la gracia de Dios hemos dado o hemos recibido de alguna persona que nos ha podido ofender o a la que hemos ofendido. Ese perdón son las arras de lo que va a ser la intimidad plena en el cielo con Dios. Y la lista podría ser interminable. La invitación que nos hace el catecismo es a vivir el don del amor como las arras, como unas primicias. El gran drama de nuestro mundo en este momento, esta vida, es que nos hemos apegado a todo, pero no amamos. Pensamos que esos apegos son las primicias y no son. Tanto es así que nos quitan eso y nos venimos abajo. Entonces no era. Podríamos nosotros también, queridos amigos, llegar a decir de alguna forma que el amor podría ser el mensaje, el mejor examen de conciencia que podríamos hacer. Para ver si estamos en el buen camino hacia el cielo o no. Si estamos viviendo de las arras del cielo. Y entonces el catecismo nos propone y nos hace la referencia al himno de la caridad que está en la primera carta a los Corintios 13:13. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y no conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre, dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Es el himno de la caridad precioso. Corintios 13:1-13. Hay que tomar este himno para hacer nuestro examen de conciencia. Una de las mejores recomendaciones para una buena confesión. Tomar este texto y ver si estoy viviendo
esas arras, esas primicias del cielo, esa primera entrega de lo que es el amor de Dios, o estoy alejado de ella. Como lo mencionamos en la catequesis pasada, el sacrificio del hombre no tiene ningún valor si no está fecundado por el Espíritu Santo. También cuando dice en este himno de la caridad, aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera la plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. Uno puede hacer muchas obras sacrificadas, pero si no están rociadas del amor de Dios, no sirven para nada. Posiblemente sea pura vanidad. Ante Dios, lo que más vale no es lo que más cuesta. Esto no es lo más importante. Para Dios lo que más vale es lo que está hecho y movido por el amor. Es más, hay cosas que están movidas por el amor que no cuestan nada. Algo que casi todos los que me escuchan hayan vivido. Una mamá es capaz de levantarse en la noche varias veces, aunque esté cansada, molida, adormecida, para atender a su bebé. Y le cuesta mucho levantarse, pero se levanta porque está movida por el amor a su hijo, y ese amor hace que ese sacrificio le cueste menos. Y llega un momento donde ya la mamá ni siquiera se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Simplemente se levanta a atender a su bebé. Si está llorando, si está enfermito, si está inquieto, o simplemente se levanta para ver que está bien. Por eso es bueno este himno de la caridad, tomarlo para hacer un examen de conciencia y darnos cuenta si vivimos las primicias en nosotros, las arras del cielo en nosotros, de lo que ese don de comunión nos da, de si la caridad nos lleva a la paciencia, nos lleva al servicio, nos lleva a no buscar mis propios intereses, nos lleva a alegrarnos del éxito y del bien del prójimo, nos lleva a excusar, a perdonar, a donar al necesitado de lo poco o mucho que tengo. Un buen examen de conciencia, pues, queridos amigos, para que lo tengan presente. Romanos 8:23. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo. 2 Corintios 1, 21, 22. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, y el que nos marcó con su sello, y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Por lo tanto, en todas las obras en las que nos mueve el Espíritu Santo, el amor, tenemos las primicias y las arras de lo que está por llegar, queridos amigos. Y damos gracias al Señor por esas arras y por esa oportunidad de vivir el cielo aquí en la tierra. De vivir el cielo aquí en la tierra. Y por último, el número 736 concluye el catecismo diciendo: gracias a este poder del Espíritu Santo, los hijos de Dios pueden dar fruto. El que nos ha injertado en la vid verdadera hará que demos el fruto del Espíritu, que es
la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. El Espíritu es nuestra vida. Cuanto más renunciamos a nosotros mismos, más obramos también según el Espíritu. Es un texto precioso, donde está aquí la lista perfecta de lo que es dar fruto, de lo que es ser hijo de Dios en el fondo. Caridad, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. 9 frutos preciosos. El Espíritu es aquel que nos pone en comunión con Dios. Dice, nos ha injertado. La vid es la imagen de Jesucristo. Somos injertados en esa relación de filiación que hay entre el Padre y el Hijo, y ahí nosotros metidos. El Espíritu Santo nos injerta en esa vid que es Jesucristo, para que también nosotros seamos hijos y el Padre nos llame a nosotros hijos. Cuando ve el Padre a su Hijo Jesucristo, nos está viendo a nosotros. Y cuando nos ve a nosotros, está viendo la imagen de su Hijo Jesucristo. Fíjense qué cosa tan hermosa. Lo lógico es que el que esté injertado de frutos propios de la planta madre, de esa nueva vida. Cuando el Padre ve a Jesucristo, me ve a mí. Cuando el Padre me ve a mí, ve la imagen de Jesucristo. Qué compromiso tan interesante, tan importante, tan valioso tenemos nosotros los católicos enfrente del Padre. Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Es otro texto que nos da pie para hacer nuestro examen de conciencia para una buena confesión. Tomar estos 9 frutos del Espíritu y preguntarnos, ¿cómo vivo las arras del cielo? Los que están injertados en Jesucristo, lo lógico es que den frutos y que sus obras sean conforme al Espíritu Santo. Y nos da el catecismo un consejo de vida espiritual. Y nos dice, hay que renunciar a uno mismo para permitir que el Espíritu Santo sea el motor de la propia vida. Mateo 16, 24, 26. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Texto del Evangelio precioso. Sabemos que de nosotros mismos no salen obras espirituales. A veces se ha acusado a la Iglesia, al cristianismo católico, de que es una espiritualidad que es represora de la espontaneidad y de lo nuevo. Nosotros a este texto que acabamos de leer del Evangelio lo llamamos mortificación, que significa morir al hombre viejo. Sabemos que si nos dejamos llevar de nuestro propio impulso, lo que sale de nosotros, ya sabemos lo que es. La ley de la selva, egoísmo más egoísmo. Que todo gire en torno a mí, de mí, para mí, conmigo. Eso es lo que sale espontáneo de nosotros. Por eso la Iglesia nos invita a mortificarnos, a matar al hombre viejo. Por eso, este mundo que no conoce a Cristo
lo que menos quiere escuchar es mortificación. Eso no lo quieren escuchar. Eso que llamamos de espontaneidad, naturalidad, es que yo soy así, no son más que impulsos del hombre viejo. Todos tenemos ese hombre viejo internamente, escondidito ahí debajo de la piel, que en cuanto usted menos se descuide, él sale y hace de las suyas. Y uno hay veces dice, pero si yo no soy así, ¿por qué estoy obrando, actuando o hablando así? Por eso nuestra tarea cristiana, católica, tiene que ser morir al hombre viejo para dejar que el Espíritu Santo sea el motor de nuestra vida. El que se niegue a sí mismo y tome su cruz se salvará. Muerte al hombre viejo. Ese es el que se deja mover por el Espíritu Santo. Lo que no podemos pretender es que el Espíritu Santo mueva nuestra vida al mismo tiempo que la mueve ese hombre viejo, en esa supuesta naturalidad, espontaneidad de la que nos habla. Por lo tanto, queridos amigos, volvamos a lo que hemos dicho al inicio. Primero es sanante y luego es elevante. Aquí también es así. Primero hay que mortificar ese hombre viejo que pretende llevar el motor de mi vida para que el Espíritu Santo pueda fecundar su gracia en nosotros y hacer que demos frutos espirituales y nos pueda elevar. Y termina este número del Catecismo con una precioso texto de San Basilio que dice: por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo y el podernos llamar hijos de la luz y el compartir la gloria eterna.